Bueno, buenos días de nuevo. Retomamos la jornada, vamos mal de tiempo, vamos a ver si podemos ir ganando un poquito de tiempo en esta mesa y en las posteriores. Y me aplico el cuento la primera. Voy a hacer una brevísima intervención por la parte que como ponente de esta mesa me tocaría y paso inmediatamente a moderar esta mesa interesantísima. De entrada voy a presentar a mis compañeros de mesa. Para mí es un placer y un honor estar rodeada de todos ellos. Me acompaña Ángel Menéndez Rexach y Marcos Baquer Caballería. Los dos son catedráticos de Derecho Administrativo y los dos han sido jefes míos, directores generales de esta cosa. Y yo quiero recalcar la labor fundamental que tuvieron los dos ahora que estamos hablando de las necesarias reformas. La labor que tuvieron en dos de las reformas más importantes que se han producido en la legislación estatal de suelo. La primera fue la Ley 890 de reforma del régimen urbanístico y valoraciones del suelo, con la que yo me estrené precisamente en esta casa, no era una ley fácil, y luego la reforma de la Ley 8/2007 de suelo, con esa digamos, ausencia desde la legislación estatal de la técnica clasificatoria de suelo a la que ha hecho referencia antes Sebastián Jornet, ¿no? Ley que, de hecho, y pese a la alternancia de gobiernos de otro signo político, pues se ha mantenido y lo que ha sido es complementada con esa ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Bueno, me acompaña también Ángel Marinero. Ángel fue, yo creo, mi primer compañero de viaje autonómico. Yo creo que fue el primer técnico en materia de urbanismo de comunidad autónoma con los que empezamos a trabajar allá por la época de los 90 con el texto refundido de la Ley de Suelo, y también quiero hacer una mención a Antonio Serrano, también director general en esta casa, en los temas de políticas urbanas que hoy llamaríamos, ¿no? Y bueno, ha estado siempre al pie del cañón. Actualmente, gracias a él, que dirige hábilmente los códigos de urbanismo que publica el Boletín Oficial del Estado, pues podemos enfrentarnos mejor al conocimiento de esa maraña legislativa que hoy conforma el derecho urbanístico español, ¿no? Maraña legislativa de la que él dará una buena muestra solo en un año de qué es lo que ha pasado con la legislación urbanística en España y que alcanza actualmente la friolera de cerca de 200 normas entre el Estado y sobre todo autonómicas, ¿no? 190 y muchas normas entre leyes y decretos exclusivamente de temas de urbanismo. Y, por supuesto, me acompaña también Rafael Fernández Valverde, ex magistrado del Tribunal Supremo. Todos ellos tienen intervención en el monográfico, con artículos que nos traen a la plena actualidad y a la mesa de debate pues algunos de los problemas más importantes que afronta el urbanismo español. Yo voy a hacer una referencia muy simple de 2-3 minutos. Esta mesa lleva por título Crisis y renovación del marco jurídico administrativo del planeamiento urbano. Y me gustaría, por lo tanto, denominar a esta mesa con ese resurgam que ha comentado Fernando de Terán, ¿no? Cómo conseguimos que un instrumento que sin duda ha sido útil y que nadie discute, y ahí estoy con Hernández Aja, nadie discute que debemos seguir teniendo planeamiento, es decir, es necesario para ordenar la ciudad, la forma en la que crece, la forma en la que se desarrolla y en la que nos garantizan esa calidad de vida a la que todos tenemos derecho y, por supuesto, la vivienda. ¿Cómo hacemos que este planeamiento se actualice y responda a las necesidades de una sociedad que lo necesita más que nunca? Claro que el planeamiento ha tenido sucesivas crisis, pero es que en la sociedad actual, con la velocidad de los cambios, la actualización es imprescindible. O sea, no podemos permitirnos el lujo de que se aprueben planes en el día de hoy cuyo diagnóstico data de 10, 12, 15 o 20 años, que es lo que muchos procesos de revisión de planeamiento conllevan, ¿no? Entonces, no se trata solo de la velocidad de los cambios, es que la crisis del planeamiento actual viene imbuida de una serie de elementos que no estaban antes, ¿no? La profusión de normativa urbanística
La de ahora no tiene nada que ver con la de antes, ¿no? El determinismo que tiene la legislación urbanística y que va marcando con elementos puramente cuantitativos cuál es la calidad supuestamente de un plan, de un planeamiento, tampoco era un tema al que nos enfrentábamos antes. Yo les voy a leer muy rápido porque de verdad la primera vez que lo leí me hizo tanta gracia que no lo puedo evitar. Una frase de Martín Rebollo sobre la legislación urbanística que dice lo siguiente: ni el lector pertrechado con conocimientos específicos en materia de urbanismo, armado de paciencia y razonablemente atento y perspicaz, podrá internarse en el proceloso mar de la legislación urbanística sin pasar del asombro a la desesperación, y ello tras varios estados intermedios de desasosiego y zozobra, con merma grave de la autoestima, al comprobar que no se entera de nada, incluido lo que ya creía haber comprendido antes de empezar su estudio. Bueno, este es uno de los problemas, lo podemos decir en plan jocoso o lo podemos decir de manera muy seria, pero la legislación urbanística y el determinismo que tiene con el planeamiento es uno de los graves problemas que tiene el planeamiento actualmente. El segundo gran problema que tiene el planeamiento es, sin duda, la carga de los aspectos sectoriales y la forma en la que esos aspectos sectoriales se supone que van a garantizar unos determinados intereses públicos, porque hemos llegado a establecer una prevalencia clara entre la planificación y la proyección sectorial frente a la planificación y la proyección horizontal. Y esto, a mi juicio, y después de muchos años de trabajar en uno de los grandes ministerios sectoriales del Estado, solo tiene una justificación y es el tema de las competencias. El esquema competencial español de reparto entre todo aquello que tiene impacto territorial, supuestamente ordenación del territorio, competencia exclusiva de las comunidades autónomas, que el Estado no intente ni por lo más remoto a través de alguna figura de planificación de escala nacional vinculada con la economía, un cierto modo de planificación económica y con la vertebración en el territorio que suponen las grandes infraestructuras, ha hecho que el Estado se haga fuerte con sus competencias sectoriales frente a esa planificación horizontal. Las comunidades autónomas, por su parte, en su potestad de autogobierno, han hecho desaparecer ese representante estatal en todas las comisiones de urbanismo, comisiones provinciales, comisiones superiores de urbanismo. Con lo cual, aquella figura estatal que podía hablar con los ministerios, porque cuando llegas a la reunión de la comisión, pues al menos por vergüenza torera tienes que saber qué es lo que se va a hablar allí. Tenías que hablar con carreteras, tenías que hablar si había un puerto, con puertos, con aeropuertos. Eso ha desaparecido y obviamente no solo el Estado no puede reclamarle a las comunidades autónomas que esos representantes del Estado estén allí, sino que estoy convencida que si alguna comunidad autónoma ahora incluyera en un órgano estrictamente autonómico y de competencia autonómica algún representante estatal, la Administración del Estado se revolvería. Oiga, ya diré yo a dónde tengo yo que ir, ¿no? Con lo cual, el tema de los aspectos sectoriales que son de competencia fundamentalmente y exclusiva del Estado y de las comunidades autónomas se proyectan sobre unos ayuntamientos, unos municipios a los que se les encomienda la planificación horizontal y global y tienen que asumir pues que esos aspectos sectoriales aparezcan en el instrumento de ordenación en el momento en que marca cada ley sectorial, con los efectos que marca cada ley sectorial y además en una espiral alcista de estos informes que ya no nos extrañamos de que un plan general lleve 40, 50, 60 informes sectoriales. O sea, no hay forma de hacer planificación horizontal o global con tal número de informes, ¿no? Y por último está, vamos a dejar el tema de la judicialización de los planes, por lógicas razones, por alusiones. Ese es un problema muy serio y ya voy a ir terminando, pero tenemos un problema también importante con la evaluación ambiental estratégica, ¿no? Hemos heredado directamente de la directiva comunitaria una evaluación ambiental estratégica que no está funcionando bien, que se ha burocratizado en exceso y que termina convirtiéndose en otro informe vinculante.
Y la evaluación ambiental estratégica no puede ser un informe sectorial vinculante. Tiene que acompañar al planeamiento desde el principio hasta el final, ofreciendo alternativas razonables para que al final de todo el proceso el planificador pueda quedarse con aquella que menor impacto genera e incluso, si es consciente de que todas generan mucho impacto, quedarse con la famosa alternativa cero, ¿no? Bueno, todo esto es un problema. Yo siempre digo que no soy muy optimista porque he esbozado simplemente algunos de los problemas y cuáles son las soluciones para que el planeamiento siga vivo y consigamos actualizarlo. Tenemos que reformar la legislación urbanística autonómica, casi toda. Tenemos que reformar la legislación estatal sectorial, estableciendo esos controles sobre el planeamiento con mecanismos de concertación, con otras fórmulas diferentes a lo que es el informe preceptivo, vinculante, determinante y porque no se nos ocurre otro término también que añadirle. Y habría que modificar también la legislación de la evaluación ambiental estratégica para que de verdad sea lo que tiene que ser. Con todo esto, al final, lo que vemos es que no es de extrañar que estas nuevas políticas soft law, como son la agenda urbana, hayan despertado ilusión. Uno de los 4 primeros proyectos piloto de implementación de la agenda urbana, su alcaldesa nos dijo: habéis despertado la ilusión por hacer las cosas de otra manera, con una gran participación ciudadana, con un lenguaje sencillo que la gente entiende, con proyectos que algunos necesitarán alguna modificación de planeamiento, otros muchos no las van a necesitar y, bueno, con esa promesa de que a través de los fondos europeos podamos conseguir financiación porque no dejamos de hacer estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado, ¿vale? Entonces, como diría mi hija, todo esto que tenemos que hacer, esto no va a pasar. O sea, vamos a ser muy conscientes. O sea, se va a modificar toda la legislación urbanística, vamos a modificar todas las leyes sectoriales del Estado, carreteras, costas, ferrocarriles. Vamos a modificar también, vamos a hablar con transición ecológica y vamos a modificar la ley de evaluación ambiental. Vamos a modificar o a aprobar, modificando la ley de suelo, esas medidas procesales y administrativas imprescindibles para garantizar la seguridad jurídica y la certeza en el planeamiento que se aprueba, una vez que se aprueba. Y bueno, pues esto a mí se me antoja muy complicado, va a requerir muchísimo tiempo y, por lo tanto, lo ideal es que empecemos a trabajar conjuntamente. Hard law y soft law, vamos a intentar hacerlos conectar lo más posible. Y vamos a empezar a integrar estas dos esferas que ahora mismo parecen tan separadas, de tal manera que esto pueda seguir funcionando hasta que las reformas normativas necesarias lleguen, que, como digo, no es fácil. Dicho esto, bueno, pues voy a ir dando la palabra a mis acompañantes de mesa. Todos ellos tienen aportaciones muy interesantes, la extraña pareja del urbanismo y la ordenación del territorio por parte de Marcos Baquer. Ángel, en su artículo, trata muy bien todo el tema de los aspectos sectoriales del planeamiento, cómo inciden, la evolución rápida y continua de la legislación urbanística por parte de Ángel Marinero, y estoy convencida que a través de la intervención del ex magistrado del Tribunal Supremo vamos a conocer también cuál es la visión en relación con esa jurisprudencia que, sobre la base de una discusión de la naturaleza jurídica de los planes, pues ha provocado efectos demoledores en la planificación urbanística española. Le cedo la palabra, por tanto, a Ángel Menéndez Reixac para que nos aporte su visión sobre este tema tan complejo. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco la invitación a colaborar en el número y a intervenir en la jornada de hoy, que me proporciona la ocasión de reencontrarme con muchos amigos y colegas que me han acompañado a lo largo de la andadura profesional. Decía Otto Mayer, uno de los tratadistas más importantes del derecho administrativo, que lo más importante que uno deja en su vida es la profesión. Y decía, porque ya se había jubilado, ¿no? Y desde ese punto de vista, la mía ya está concluida. Bueno, estoy en esa situación también, ¿no? Desde hace unos años, pero
puedo decir que la jubilación es una etapa fantástica si se está bien de salud, por la cantidad de posibilidades que abre y entre otras, la de tener mucho tiempo libre para uno. Hay que saludar la publicación de este número que nos congrega, pero hay que lamentar también que no haya ido acompañada del anteproyecto de ley que en gran parte estaba en la cocina de su elaboración. Supongo que, bueno, Ángela lo sabe mucho mejor y no voy a descubrir mediterráneos, ¿no? Mi impresión es que nunca ha sido una prioridad política, pero también creo que nunca ha habido un anteproyecto de ley o varios anteproyectos de ley que hayan suscitado tal cantidad de debates y de literatura. Libros con capítulos enteros, el anteproyecto de ley de medidas para reforzar la seguridad del planeamiento, jornadas, encuentros, etcétera. Bueno, al final es muy importante, a mí me parece que es muy importante ese anteproyecto de ley y todavía confío en que se retome en la legislatura que hoy se inaugura, porque puede proporcionar algunas herramientas. Al menos una ventaja de esta proliferación de estudios y trabajos sobre estos sucesivos anteproyectos de ley es que yo creo que hoy tenemos un bagaje doctrinal y conceptual que nos permite abordar una serie de problemas muy importantes desde el punto de vista jurídico. El primero, la necesidad de diseccionar el plan, el contenido del plan, porque no todo su contenido es normativo. Decir que los planes de urbanismo son reglamentos es una simplificación. Son reglamentos las ordenanzas de los planes, pero la clasificación del suelo, ¿por qué es un reglamento? Eso es un acto de aplicación de unos criterios legales que sí son normas, ¿no? Pero en sí mismos no lo son, ¿no? Los documentos del plan, etcétera. Esto nos llevaría mucho más lejos de lo que podemos alcanzar hoy, pero es que no hay un concepto jurídico de plan unitario, ¿no? Unos lo han intentado construir, pero no hay un concepto unitario. Hay muchos tipos de planes. Unos son leyes, otros tienen parte normativa y otra parte que no es normativa, los planes hidrológicos, por ejemplo. Bueno, el anteproyecto en cuestión aportaba mimbres importantes para hacer esa disección. Y también para abordar otro tema del que sin duda hablará con más autoridad que yo Rafael Fernández Valverde, pero que es el de permitir la subsanación de defectos formales de los planes que no tienen carácter esencial, en cuya línea también se movía este proyecto de ley. Porque si no, estamos ante la paradoja que los planes de urbanismo, en particular los planes generales, con independencia de que haya que revisar su contenido, ¿no? Y buscar otro modelo, que es algo en lo que estoy plenamente de acuerdo con lo que se ha dicho en la mesa anterior. Con independencia de eso, es que el plan de urbanismo no tiene una estructura unitaria, ¿no? Y eso tiene que tener sus consecuencias jurídicas. Si falta un informe, pues ¿por qué no se va a pedir ese informe, ¿no? Dependiendo de la entidad y de las circunstancias, ¿no? Pero que uno de los actos jurídicos más complejos, como son los planes de urbanismo, sean de los más vulnerables, pues es que realmente el esfuerzo que conlleva su elaboración y aprobación resulta frustrado después por la existencia de alguno de estos vicios formales. Y a eso hay que añadir otro dato también importante, aunque esto no afecta solo a los planes, sino al régimen de impugnación de las disposiciones administrativas en general, que es la posibilidad de que por vía de impugnación indirecta, 20 años después, se anule un plan, ¿no? A través de una licencia, a través de la impugnación de la licencia, se anula todo el plan, ¿no? Y el resultado es devastador porque la anulación de ese plan conlleva la reviviscencia del plan anterior de hace 20, 30 años, etc. Bueno, para este tema concreto no tenemos todavía, en mi opinión, una solución clara, pero para el otro sí. Yo quiero centrar el tiempo que me queda, complementando lo que ha dicho Ángela, en el tema de los informes sectoriales. Los informes sectoriales como técnica de articulación de las competencias concurrentes sobre el territorio surgen en la legislación
de finales de los años 80, promovida desde este ministerio, precisamente, bueno, o desde su antecesor, ¿no?, el de Obras Públicas y Urbanismo. ¿Por qué surge? Pues porque había un divorcio, una desconexión casi absoluta entre el planeamiento urbanístico y la legislación sectorial. Es que había muchos planes que no tenían en cuenta la existencia de un dominio público marítimo, como se llamaba entonces, ¿no?, y clasificaban como suelo urbanizable cadenas de dunas o una playa entera, etcétera, ¿no? Entonces, las leyes de costas, de carreteras, unos años después la de puertos, introdujeron esos informes sectoriales. El invento ha tenido tanto éxito que, claro, lo han copiado todos, ¿no? Y ya no hay administración sectorial que no quiera su informe, a ser posible con carácter vinculante y que se impone a todo lo demás. Con la experiencia que ya tenemos, es evidente que eso no funciona bien, a pesar de los esfuerzos de algunas comunidades autónomas, el informe único en Canarias, la Comisión de Coordinación de Actuaciones Sectoriales en Extremadura, pero eso es para los informes sectoriales de competencia de la propia comunidad autónoma, ¿no?, pero no sirve para los del Estado. Para los del Estado, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que tenemos nada menos que 3 regímenes en vigor. Tenemos el régimen específico de cada legislación: aguas, costas, carreteras, puertos, lo que sea. En segundo lugar, tenemos las 3 disposiciones adicionales de la desdichada Ley 10/2003 del contrato de concesión de obra pública, en las que se quiso sintetizar con brochazos, pero brochazos de brocha gorda, ¿no?, sin ningún cuidado, pues la jurisprudencia constitucional existente en cada momento. Y tenemos después el heredero del antiguo artículo 182 de la Ley del Suelo del 76, que permite al Consejo de Ministros, luego también a los consejos de gobierno autonómicos, decidir la ejecución de obras en contra del planeamiento urbanístico. ¿Cuál de esos 3 regímenes se aplica? En principio, el de la legislación sectorial, que es prevalente en virtud del principio del lex specialis. Pero de repente aparece por ahí en el Supremo y en el Constitucional la ley esta de 2003 como si fuera la Biblia. Desde luego tuvo en su momento una pretensión de validez general. Y entonces hay muchas asimetrías, como se dice ahora, y una duda más que razonable sobre el régimen aplicable en cada caso. En la época en que yo estuve aquí se planteaba, quizá no dio tiempo a que cuajara, una iniciativa legislativa que era una ley de obras públicas del Estado, o que yo llamaría hoy más bien ley de coordinación de actuaciones del Estado con el planeamiento territorial y urbanístico. Como no tenemos esas herramientas, pues los problemas se multiplican. Yo creo que ese es un tema, y con esto termino, que hay que abordar con la máxima urgencia, porque los planificadores se vuelven locos. 50, 60, a veces más informes sectoriales que tienen que manejar y que llegan en distintos momentos y que tienen distintos régimen. Por ejemplo, el de en materia de aguas, el de las confederaciones hidrográficas, si no se emite en plazo, se entiende desfavorable, pero eso es la perversión. O sea, el incumplimiento de una obligación de emitir un informe beneficia, favorece, entre comillas, al órgano incumplidor y bloquea al órgano promotor del plan, que no puede seguir, ¿no? Hay un principio general en la legislación de procedimiento administrativo que yo creo que debería implantarse también en este ámbito, mal que les pese a muchos organismos sectoriales, que es el principio de que si no se emite el informe en el plazo establecido, pueden proseguir las actuaciones. Y ya está. Y luego, y el día de mañana, si quiere, el organismo sectorial que impugne el plan, pero no se puede quedar bloqueada la aprobación de ese plan por falta del informe. En fin, no sé si está Sonia por aquí, no la veo. Tienes mucho tajo para esta legislatura. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos con el siguiente ponente. Le voy a dar la palabra a
Quizá mejor a Marcos Vaquera, aunque está en el programa, porque la parte tuya es de evolución normativa durante la pandemia y yo creo que el hilo argumental viene mejor ahora. El artículo de Marcos sobre los planes territoriales y los planes urbanísticos, esa extraña pareja. Gracias. Muchas gracias, Ángela. Bueno, yo como Ángel, lo primero que tengo que hacer, aunque tenga 8 minutos, es invertir el primero en agradecer al Ministerio y a la Dirección de Ciudad y Territorio por haberme invitado a participar en este monográfico de la revista y, desde luego, felicitar también por este acto al Ministerio. Yo, en fin, me siento muy a gusto aquí en compañía de personas de las que tengo que decir, y no es ni falsa modestia ni pura cortesía, que he aprendido mucho de ellos. Después incluso haré alguna alusión. Bien, parece que hay consenso de todos los participantes en que, aunque defendamos la potestad de planeamiento o de planificación urbanística, tal y como esta está en España, atraviesa una crisis, en fin, una crisis de madurez bastante notoria. Yo diría que esa crisis de madurez obedece a un conjunto de causas. Los juristas, por ejemplo, nos hemos encerrado mucho en el tema, sin duda relevante, de la naturaleza reglamentaria y cómo ha sido esta aplicada, pero no es con mucho. Aquí ha salido otro, el de la relación con la sucesión de informes sectoriales, no es con mucho el único problema. Pueden ser de los más importantes, pero no son los únicos. Yo creo que los problemas se podrían agrupar en dos conjuntos de causas, unas intrínsecas, de configuración legal de la propia potestad de planeamiento, y otras de carácter extrínsecas o relacionales, que se refieren más bien a la posición que ocupan los planes urbanísticos. Los juristas diríamos en el conjunto de fuentes del derecho, los politólogos pues dirán en el ciclo de las políticas públicas. ¿Cuál es la posición que ocupan? En cuanto a las intrínsecas, no voy a abundar porque no es el tema de mi artículo, pero seguimos teniendo una configuración legal de la planificación urbanística típica de una generación de planes que, excepto en el urbanismo, prácticamente en todos los demás sectores ya no existen. Planes con vocación holística, con carácter determinista y con eficacia normativa. Hoy en día estamos en una segunda edad de oro de la planificación, en parte inducida por la Unión Europea, que se está hinchando a hacer planes y a obligar a los Estados miembros a aprobar planes. El PNIEC, el REPowerEU, el no sé qué, ahora con la inteligencia artificial, todos son estrategias, todos son planes. Pero esta nueva generación es una generación de planes mucho más particulares, de planes mucho más orientativos que deterministas y de planes muchas veces aprobados mediante instrumentos de soft law. No necesitan, al menos todos ellos, ser hard law. O planes que, como por ejemplo la planificación eléctrica, es vinculante sin necesidad de ser normativo, en la parte que se refiere a las infraestructuras de transporte. El segundo bloque de problemas son los que he llamado extrínsecos o relacionales. ¿Qué posición ocupan los planes en relación, y el urbanismo en relación con otras políticas públicas? Y ahí tenemos, en primer lugar, su relación con los planes y proyectos sectoriales a los que habéis aludido ya, que yo creo que no es solo un problema formal o procedimental, que también, por supuesto, pero no es solo un problema de la inserción de informes sectoriales en el procedimiento de aprobación de planes urbanísticos. Ese es un problema porque hemos construido una sucesión monstruosa de monólogos en vez de un genuino diálogo. Por ejemplo, en Italia tiene un sistema de conferencia de servicios donde se obliga a todas las administraciones afectadas a sentarse en una mesa y a poner en común y a discutir y tratar de conseguir un consenso, y si no, documentar el disenso y tirar para adelante la administración competente. Aquí seguimos en esta sucesión de monólogos que, como digo, es perversa. Pero, insisto, la relación entre plan urbanístico y plan sectorial no solo plantea problemas de forma, sino también de fondo. Eso lo estudié hace años en un artículo sobre las relaciones entre planes urbanísticos y planes de vivienda, donde nos encontramos ante competencias distintas, horizontes temporales distintos e instituciones difíciles de conciliar tal porque se dan la espalda. Calificación de suelo y calificación de la vivienda. Una de vigencia indefinida, la otra de vigencia temporal.
valores de repercusión de suelo para la promoción de vivienda protegida y para el cálculo de aprovechamiento calculados con el plan actual de vivienda que tiene un horizonte temporal de 4 años, de manera que cuando hay que ejecutar el plan urbanístico ya no rige ese plan de vivienda. Han cambiado totalmente las subvenciones, las ayudas, los valores máximos de la vivienda protegida y, sin embargo, seguimos intentando aplicar y decir que es viable económicamente el plan urbanístico cuando se ha caído, se ha desmoronado la base sobre la que está construido. Y relación, antes decía, con los planes y proyectos sectoriales, relación, en segundo lugar, con la planificación territorial, que es, ahí sí, la que ha sido objeto de mi artículo. Por esto, este otro artículo lo he llamado otra extraña pareja. Cuando hablo de la relación entre planes urbanísticos y planes territoriales, porque antes me ocupé de una extraña pareja, que era la relación entre planes urbanísticos y planes de vivienda. Bueno, en España la planificación territorial ha nacido y crecido a la sombra de la urbanística. Y eso ya es de suyo una patología. La planificación territorial es lógica y debería ser cronológicamente previa a la planificación urbanística. En lugar de eso, nosotros hemos construido de abajo arriba y eso ha provocado dos grandes problemas que trato de describir en el artículo. Primero, los problemas de emulación y segundo, problemas de inhibición. Con problemas de emulación me quiero referir, por ejemplo, a sedicentes planes territoriales que en realidad son urbanismo autonómico, como los proyectos de interés regional o singular que ha analizado muy bien Ángel Menéndez en algún trabajo, como lo ha hecho Villar Rojas o yo mismo en algún trabajo también. Y en segundo lugar, la emulación se ve no solo en este tipo de instrumentos, sino también en la extensión analógica del régimen jurídico planeamiento urbanístico al planeamiento territorial, que afortunadamente ha empezado a corregir la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En el 2022, el Tribunal Supremo ha dictado un par de sentencias señeras, la 491-2022 y la 1109-2022, donde se nos dice claramente que ordenación territorial y urbanismo son conceptos próximos y relacionados, pero diferenciables, que no puede atenderse a la denominación formal de un plan para saber si es territorial o urbanístico, y esto tiene que ver con los proyectos de interés regional, los llame ya como los llame la comunidad autónoma. Yo no creo que eso sea ordenación del territorio y que eso afecta también a los requisitos formales y no se puede trasladar in toto todos los requerimientos formales de la planificación urbanística a la planificación territorial. Hay que distinguir y aplicarla, en su caso, de manera proporcional. O la segunda sentencia antes citada, la 1109, donde se nos dice que los planes urbanísticos no son planes de desarrollo de la planificación territorial, sino que son otro sistema de planes sobre el que prevalece por la función que cumple la territorial, pero no son instrumentos subordinados jerárquicamente porque ejercen otra competencia distinta, tienen otra función distinta. El fenómeno de la inhibición, y con él terminaré, que también me parece que es patológico, y creo que se ha mencionado en la mesa anterior, aunque ahí se ha hecho con optimismo, de decir, bueno, ya están las comunidades autónomas haciendo planificación territorial. Bueno, pero es que, en fin, con la andadura que llevamos de vigencia de sus estatutos de autonomía que les atribuía la competencia, que haya comunidades autónomas, como la región metropolitana de Madrid, que no hagan planificación territorial, es un tanto sorprendente, en mi opinión. Por tanto, yo, perdónenme, quizás será cosa de la edad también, en esto soy más bien pesimista. Entonces tenemos un problema cuando suplimos el ejercicio de la competencia propia, planificación territorial, como hacen algunas comunidades autónomas, por el ejercicio de otra competencia de supervisión o control a través de la aprobación definitiva o de los informes vinculantes en la planificación urbanística. Esto genera distorsiones. Primero, distorsiones para la autonomía local, a la que sin duda es mucho menos violenta que la comunidad autónoma establezca los condicionantes de interés regional o de interés supralocal en un plan propio con efectos generales y con publicidad antes de que se ejerza, en lugar de estar toqueteando con la aprobación definitiva, con los informes sectoriales, la competencia propia y que además ha dicho el Tribunal Constitucional que es expresiva de la autonomía local de la planificación urbanística. Segundo, afecta a la seguridad jurídica porque nos sume en la incertidumbre. ¿Cuáles serán, cuando voy a hacer el plan urbanístico, las afecciones de interés general? Habrá que ver, según se desarrolla el procedimiento, qué me dice la comunidad autónoma, porque no las ha plasmado ex ante y con carácter general en un plan territorial.
Y tercero, problemas de eficacia para el gobierno del territorio. Si al final esa determinación de los intereses supralocales se va haciendo de manera fragmentaria, como un patchwork, mediante las piezas de los planes generales urbanísticos, eso va contra la eficacia y va contra, en fin, lo hace inidónea para afrontar grandes problemas, como por ejemplo el despoblamiento rural. Eso no se puede construir plan urbanístico a plan urbanístico, debería hacerse a una escala superior. También para ordenar ciertos espacios, como el litoral. La planificación urbana no puede, bueno, puede limitadamente en la parte terrestre del litoral, en la parte, pero ahí donde se encuentra el agua y el mar, el espacio marino, en su diálogo con el espacio terrestre, la planificación urbanística no lo puede atacar. La territorial sí podría hacerlo. Y también para afrontar, he dicho, grandes problemas, espacios singulares y para afrontar también ciertos usos del suelo. Y con esto termino ya de verdad. Aquí tenemos el ejemplo, yo creo que palmario, del despliegue de las renovables. La Unión Europea ha impulsado la ha entrado a las prisas, porque ha descubierto que Europa era dependiente energéticamente de Rusia. Ha hecho falta una guerra en Ucrania para que lo descubriera la Unión Europea y entonces le han entrado las prisas, con perdón, y ha aprobado un plan, soft law, por supuesto, blando, el REPowerEU, que después se ha plasmado en varias normas, primero un reglamento de 2022, donde se instaura el principio del interés público superior de las renovables y mete, con perdón, con pocos matices y manu militari, excepto en la Red Natura 2000, esa prevalencia del interés de las renovables sobre cualquier otro interés, en concreto los territoriales y los ambientales. Y ahora, sin embargo, ha tenido que rectificar la nueva directiva de renovables, promulgada hace un mes, en octubre, el 18 de octubre, la directiva 2023-2413, entre otras cosas porque la Unión Europea ha tenido que ser sensible a que en algunos Estados miembros, en muchos Estados miembros, se estaba generando un auténtico debate público, en mi opinión, afortunadamente, que en España ha llegado a dos películas, en fin, bien conocidas como Alcarrás y Asbestas, una tensión con las comunidades locales, una tensión en el mundo rural bastante fuerte, y ahora llega la directiva y descubre la planificación territorial, la Unión Europea. Y nos dice que los Estados deben elaborar planes que designen zonas de aceleración renovable. Llega ahora, por exigencia de la Unión Europea, la planificación territorial a España, al menos la sectorial, donde se nos dice que hay que zonificar, por ejemplo, o que hay que buscar la mezcla de usos. En fin, bien está, aunque llegue tarde, porque habla, por ejemplo, la nueva directiva del uso múltiple del espacio y de la posibilidad de que las instalaciones eólicas o solares puedan coexistir con el uso primario del suelo, etcétera, etcétera. Y nos habla de la suficiencia que tiene que tener esa zonificación, pero asimismo de dar prioridad a las superficies artificiales y construidas sobre las superficies naturales, a evitar el impacto ambiental significativo, a adoptar medidas de mitigación efectivas que solo se pueden hacer a escala territorial, etcétera, etcétera. Y dice la directiva en su exposición de motivos que hace falta, dice que la planificación territorial es una herramienta necesaria o indispensable, porque aporta un enfoque más integrado y eficiente de la planificación y porque promueve la participación ciudadana y la evaluación ambiental en una fase temprana y a un nivel estratégico. Yo a esto ya no puedo añadir nada más que amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Bueno, otra visión fundamental para entender la problemática del planeamiento que tiene una escala territorial y que se proyecta sobre el territorio. Frente a todos estos problemas que decíamos, con la cantidad de cambios normativos que son necesarios, pues vamos a analizar con Ángel Marinero la producción normativa autonómica en temas de urbanismo desde el 2018 al 2022, un poco con no sé si el sustrato o el paraguas de la pandemia. Cualquiera de los dos me sirve. Gracias. Bueno, lo haremos brevemente, porque en 8 minutos solamente dar unas pinceladas. Bueno, en mi caso agradecer especialmente, con especial intensidad, la invitación porque, bueno, como sabéis muchos, mi dedicación profesional ahora fundamentalmente está en el medio ambiente y el urbanismo ha quedado para mi actividad de tiempo libre, con lo cual yo vengo a estas reuniones con ánimo festivo, ¿no? Totalmente. Bueno,
En mi caso, el objeto del artículo y de mi intervención pues, era muy sencillo, que era asomarnos a esa producción normativa de las comunidades autónomas, incluido el Estado también, pues acotado en lo material por los criterios de codificación del Boletín Oficial, de las normas legales y reglamentarias, y en lo temporal, pues el lustro, que es el tiempo mínimo realmente para poder detectar tendencias, que además, bueno, pues ahora lo que voy a comentar pues será también visto desde noviembre de 2023, añadiendo pues este año que ha pasado, en el cual pues lógicamente esto se mueve un poquito despacio, hay ligeros cambios de orientación en algunas cosas, otras exactamente igual, pero hay cosas que se pueden destacar, ¿no? Y luego también, además de las tendencias, bueno, pues para intentar poner en valor en ese bosque tan frondoso, en esa selva, intentar poner en valor pues las normas relevantes, las normas que aportan, que construyen, porque dentro de un mar de normas irrelevantes o incluso, vamos a decir, perniciosas, bueno, pues hay ejemplos que hay que destacar, ¿no? Y que no es casualidad, yo creo que no es casualidad que estén aquí pues sus padres y madres, es decir, que esté Encarna con el proceso de reformas y modificaciones de la Comunidad de Galicia en los últimos años. Eulalia, que ha dirigido, pues, que ha construido en 8 años que ha estado directora, pues un marco normativo completo, ejemplar, innovador en Extremadura. La solidez del sistema de instrumentos de ordenación del territorio del País Vasco, que está Jesús Mari y está Nacho, que está, en fin, el País Vasco. Siempre se habla de que las comunidades que no tienen ordenación del territorio, lo ha dicho Marcos, pero dentro de las que lo tienen, pues ellos están a otro nivel, ¿no? Es otro nivel por hablar como hablan los chicos jóvenes, ¿no? O el único instrumento de ordenación del territorio que se ha aprobado en 2023, verdadero clásico, que es el Plan de Menorca, que José María y Gemma nos contarán luego. Bueno, pues yendo a las tendencias, que es lo que voy a hacer, y dando unas pinceladas, en lo formal, pues el cuantitativo no os lo digo porque lo sabéis, es decir, la intensa producción normativa, la legislación motorizada, esto es así, y repartida en todo el territorio, todas las comunidades autónomas, bien, eso yo creo que eso lo sabéis de entrada. Pero luego está la heterogeneidad de los formatos, que tristemente va creciendo, quizás como una consecuencia de las fragmentaciones parlamentarias. El tiempo de las mayorías absolutas pues parece que está muy, muy lejano, y entonces pues se aprueban, en vez de aprobar leyes generales, pues se aprueban decretos leyes, muchos decretos leyes, se aprueban muchas leyes de medidas y su híbrido terrible, que es el decreto ley de medidas urgentes, ¿no? Que es una redundancia, porque el decreto ley en sí mismo es urgente, pero se aprueban así medidas urgentes y a veces hasta extraordinarias, ¿no? Que ya es el no va más. Incluso hay, pues en caso cuando yo suelo leerlo por la mañana los boletines, pues de repente ves un decreto ley de medidas urgentes que modifica un decreto ley de medidas urgentes. Entonces ya no sabes si la urgencia es máxima o, como decíamos el otro día, pues a lo mejor es que se anula la urgencia y nos quedamos tranquilos, ¿no? Bueno, no lo sé. Yo he hecho varios de estos. Bueno, hay leyes ómnibus, en fin, el premio se lo lleva. Hay una ley de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía. Qué bonito. O sea, ya lees el título y ya no lees más. Bueno, vamos con lo material, que es lo importante, ¿no? Que las tendencias, claro, no coinciden, es decir, con lo que oímos que se debería hacer. Claro, realmente una tendencia muy fuerte que yo llamaba tontamente proyectos estratégicos, legislación de proyectos estratégicos, hasta que precisamente el otro día en La Palma me hizo ver Ángela que era un error. Es decir, precisamente lo que no son estratégicos. Pero lo que pasa es que ahí he comprado su propia retórica. Esto es lo malo que tiene leer las exposiciones de motivos, y son proyectos singulares que se venden como estratégicos, pero no lo son. Si fuéramos a la terminología militar, seríamos como máximo tácticos, ¿no? Pero realmente vamos a llamarlos singulares, con lo cual me corrijo en el artículo. Entonces, la regulación de la normativa, los que lo tenían lo fortalecen, los que no lo tenían, hablo en la tercera persona del plural, me refiero a las comunidades autónomas, los que no lo tenían lo crean. Y bueno, están viviendo una segunda edad de oro. La primera la tuvieron allá el cambio de siglo. De hecho, o sea, solo en 2023, en lo que llevamos, igual que se ha aprobado un solo instrumento de ordenación del territorio clásico, que es el Plan de Menorca, se han aprobado 15 proyectos de este tipo, con una tecnología diversa, claro, que obedecen a esa necesidad digamos, de la administración de superar las propias barreras que ha creado la propia administración. Es decir, ¿cómo hago para que se instale una fábrica de baterías en Sagunto? Pues tengo que montar un fenómeno de estos, porque si no me voy a tirar 6 años hasta tener un proceso clásico. Bien. Bueno, estas nuevas herramientas, como este ejemplo que he dicho, se usan sobre todo en el campo del urbanismo productivo, que también tiene un ámbito regulatorio específico que surgió con bastante fuerza en la pandemia y que, sin embargo, en 2023, pues es de los cambios, esta tendencia pues ha decaído. Esta regulación de áreas empresariales, de medidas de fomento de la recuperación económica, esto se ha ido, por lo menos en 2023 no ha estado presente. Sí que sigue adelante, sorprendentemente, las normas de la España vaciada, que han ido surgiendo, son una subespecie de la legislación de ordenación del territorio, que pensábamos que se iban a limitar a las comunidades del interior, pero este año se ha aprobado una norma incluso en Valencia, en ese sentido. Bueno, aunque son normas transversales,
en gran parte, pues, digamos, responden a la idea de luchar contra la despoblación y los desequilibrios territoriales mediante herramientas normativas de ordenación del territorio. Bueno, luego están los campos vecinos, fronterizos con el urbanismo, de los cuales pues, algo que ha empezado con mucha fuerza en 2023 en relación a la anterior es la preocupación por la vivienda. Lo ha dicho Sebastián Jornet, hay una preocupación social muy grande y, por lo tanto, las modificaciones legales de la normativa urbanística relacionadas con la vivienda pues, están siendo más abundantes, especialmente en este último año. No voy a entrar en si son buenas, malas, acertadas o desacertadas, porque son muy variadas, porque ante un problema tan intratable pues, se están produciendo cosas que van casi en direcciones contrarias unas de otras, pero porque no quiero hacer críticas, sino simplemente pues, enunciar. En cambio, una tendencia que ya estaba y que sigue manteniéndose con toda fuerza es todo lo relativo al medio ambiente, entendido en sentido amplio, suelo rústico, paisaje, litoral. Bueno, pues es un campo en el que no decae, digamos, el número importante de reformas de la normativa urbanística para interiorizar esos contenidos ambientales. Y ahí ha surgido una subespecie que es la vinculada a las energías renovables. Es decir, cómo esto exige una regulación, muy a menudo en forma de decreto ley, e incluso pues, con cosas sorprendentes, bueno, lo que decía antes de los formatos, o sea, que una ley de tramitación del autoconsumo modifique una ley de urbanismo. Bueno, pues a lo mejor es en este contexto, digamos, de preocupación por la incorporación de las energías renovables con su gran capacidad para consumir suelo y para incidir en la ordenación urbanística, sobre todo en el suelo rústico que está teniendo. Y luego, por último, el último paquete pues es todo lo relativo a la simplificación y agilización. Bien, pues efectivamente luchamos todos como podemos contra el monstruo burocrático que hemos creado y a veces pues con normas que no necesariamente a veces añaden más complejidad, pero bueno, quiero decir que la intención, ahí aparecen pues desde comisiones de informe único, se han comentado aquí, la sustitución de las licencias por las declaraciones responsables, la irrupción de las entidades colaboradoras, sobre todo de las entidades en las comunidades pues más prósperas. Y solo para terminar, aunque sea para volver a lo formal, pero sí que quiero destacar que yo lo he comentado, en este año 2023 se ha aprobado el Reglamento Urbanístico Completo de Andalucía. Y bueno, eso hace, tiene un efecto, os parece meramente estadístico, pero a mí me parece importante porque, digamos, algunos hemos vivido todo el proceso de elaboración de las leyes de urbanismo hasta terminar porque todas las comunidades autónomas lo tuvieran. Sin embargo, el desarrollo reglamentario, pues no, hasta ahora era minoría. Con la aprobación del Reglamento de Andalucía, pues ya es mayoría de comunidades, mayoría de provincias, mayoría de población, mayoría de territorio que se ha incorporado, digamos, a tener una regulación reglamentaria que como herramienta que es, bueno, pues una herramienta para hacer planeamiento. Eso, en fin, está claro para la audiencia que una buena herramienta en malas manos, o al revés, unas buenas manos sin herramienta no es lo esencial son las manos que lo van a utilizar, pero como tal herramienta pues es necesario. Yo creo que lo dejamos ahí, que ya está el tiempo, ¿de acuerdo? Sí. Vale. Muy interesante. No te voy a preguntar el número de normas en un lustro porque estamos defendiendo en este acto que lo importante no es lo cuantitativo, sino lo cualitativo. Hay que lo lean. Pero está en el artículo. Luego se hacen una idea de lo que es manejarse con normativa urbanística en España. Y bueno, por último, para cerrar esta mesa, yo voy a hacer como el primer jefe que tuve yo en la administración cuando ingresé, que estaba en Canarias, y me dijo, tú haz tu trabajo tranquila y aquí solo vengas a verme como el Tribunal Supremo. Cuando ya, si ya la consulta es gordísima y ya no sabes por dónde salir, entonces vienes a verme, pero a mí trátame como al Tribunal Supremo. Pues yo como al Tribunal Supremo. La última palabra la tiene don Rafael Fernández Valverde. Gracias. Sí, el problema es que yo ya no soy el Tribunal Supremo, ¿no? Este es el gran problema, ¿no? Bueno, ni que decir tiene que mis palabras de agradecimiento por permitir lo que ha sido la misión judicial, que yo ya no la tengo, Dios me libre en este momento. Y he visto que hay un cierto hilo conductor en algunos de los intervinientes que han hecho referencia al tema de su jubilación, ¿no? Yo les aconsejo que lean un libro de un filósofo francés, que es Pascal Boucret, que se llama Un instante de la longevidad. La jubilación es un simple acto administrativo reglado que no afecta a la persona, que tú sigues haciendo tus cosas
cosas normalmente de otra perspectiva. Bueno, yo estoy en otra vida, como es lógico en este momento. Yo he descubierto a los alcaldes, a los cuales se refería antes José María, y he visto una visión absolutamente distinta, no sé si distorsionada o no. No sé si la real es la que yo tenía desde el punto de vista que se tiene en el Tribunal Supremo, la que estoy conociendo ahora en pues, una línea privada con los alcaldes en este momento, ¿no? Yo es la primera vez que entro en esta casa, curiosamente, después de 20 años dedicados a esto en el Tribunal Supremo y de haber presidido pues, la sala que se ocupaba de esto, pero es la primera vez que entro en esta casa pero no es cierto que yo haya estado al margen, aparte de los aspectos estrictamente jurisdiccionales. También he sido, por mi desgracia personal, pues el juez que más tiempo ha estado en el Consejo del Poder Judicial. Hoy sería presidente, si no me hubiera jubilado. Algo me ha venido bien en este momento, ¿no? Pero sí he tenido efectivamente contactos a niveles, digamos, informales, por ser y por mantener todavía aquello de la división de poderes que sigue siendo importante en este país, ¿no? Con De la Serna, pues con Ábalos, con Corredor, con, en fin. Y la visión nuestra siempre era la misma. No podemos sacar más de lo que hay, ¿no? Tenéis que modificar efectivamente los textos legales. Con esto no es lo que hay, sabemos qué es lo que está pasando, somos conscientes de lo que aquí está ocurriendo, pero efectivamente yo he pasado también por situaciones de melancolía, de la que se hablaba, por situaciones de asombro, he llegado a la tristeza y, por supuesto, casi a la desesperación, ¿no? Pero en este momento yo la sensación que tengo, no aquí, pero en general, es la sensación de culpabilidad, ¿no? Esto es usted el culpable de, ¿no? Tengo una foto fantástica en un periódico de Santander, en una jornada de este tipo, donde el concejal de urbanismo pues me está sirviendo agua en ese momento, ¿no? Claro, el titular del periódico es: el concejal de urbanismo, al que le habíamos anulado el plan general de Santander, sirve recursos hídricos al matrimonio. El informe sectorial, pues evidentemente, faltaba en aquel momento. Bueno, yo por tanto les agradezco a ustedes que no hayan todavía, hasta este momento de las jornadas, disparado sobre el pianista jurídico, que ha intentado afinar o desafinar pues todo lo que ustedes han realizado normalmente. Yo creo que mis compañeros de mesa ya han puesto de manifiesto de dónde viene esto, no lo vamos a exponer aquí ahora. Formalmente lo hemos considerado todos, con alguna excepción, un reglamento, una norma de carácter general, en consecuencia la respuesta, la nulidad del pleno derecho, subsanable, pues no subsanable, y en consecuencia, pues esto es lo que ha determinado, pues, digamos, el caos, la crisis, la muerte. Yo no sé si la resurrección, si es posible, pero evidentemente esta es la situación en la que el Tribunal Supremo ha podido hacer algo más. Pues yo creo que las dos sentencias que ha citado Marcos, la de Yaiza y luego la de, curiosamente, la del Colegio de Arquitectos de Madrid, el PQAU, pues ya ahí se ha abierto, curiosamente, unas vías, pero con los instrumentos normativos que en este momento manejamos a nivel estatal y a nivel autonómico, yo tengo muchas dudas, sobre todo por algo que Marcos me va a entender perfectamente. Podemos intentar algo, pero lo que no podemos es intentar una norma jurídica específica con los parámetros normales. El reglamento es el reglamento y el plan es el plan. Lo que no podemos es decir, esto sigue siendo un reglamento, pero ya no va a ser nulo de pleno derecho, porque entonces lo que estamos es rompiendo todo el sistema jurídico del derecho administrativo, que es lo que aquí realmente es complicado, ¿no? Yo diría tres cosas, tres mensajes muy claros y los desarrollo a continuación. El Estado tiene que intervenir, es evidente, y intentos ha habido y no voy a repetir los cuales han sido, ustedes los conocen. Las comunidades autónomas deben, y pondré un ejemplo, contenerse en algún aspecto determinado, porque si no esto se convierte en una carrera desaforada que conduce a lo que queremos conseguir, la inseguridad jurídica, más bien, que es el gran problema que esto conlleva, y esto es lo que se debe dar, la tranquilidad y la seguridad jurídica en este momento. Y en tercer lugar, yo a mis antiguos compañeros les pediría imaginación, esto es a los miembros del Poder Judicial, ¿no? Y a los otros miembros, a los del Consejo del Poder Judicial, formación de los jueces en este terreno, ¿no? Bien, ¿el Estado tiene que intervenir? Pues yo creo que sí. Aquí se ha hecho referencia, nadie se ha atrevido todavía a hablar de unas leyes de armonización, que es lo que se hizo con la LOAPA.
pero evidentemente si el Estado no pone el acento sobre las bases, ocurrirá lo que ya está ocurriendo en muchas leyes autonómicas, que están diciendo lo que es nulo, lo que es anulable y lo que deja de ser nulo o anulable, con lo cual ya la seguridad jurídica, digamos, se está resquebrajando. Por tanto, yo creo que ojalá no fuera convulsa esta legislatura que empieza, ojalá que el nuevo ministro tenga el impulso necesario para seguir adelante con este tema, y soy consciente de las dificultades que ello conlleva. Porque, claro, se trata de una intervención de 3 ministerios. Estamos hablando de la ley jurisdiccional, justicia, estamos hablando de las leyes siameses, procedimiento administrativo y sector público, presidencia, y estamos hablando de esta casa, con lo cual la coordinación dentro del gobierno ya es complicada, que es lo que un poco ha lastrado las posibilidades que ha tenido este tema en los años anteriores, ¿no? Pero, evidentemente, esta es la situación. Ya se ha hablado bastante de los planes sectoriales. Y yo recuerdo siempre un ejemplo que le oí una vez a José María, quizás fuera en Santiago, de la mejor definición que yo he visto, y la repito mucho, de lo que es un plan general, es una ánfora romana. Una ánfora romana en la que vamos metiendo todo tipo de planes. Lo que pasa es que esa ánfora romana pues, se ha ido creciendo. Algún autor ha dicho se ha ido hinchando, se ha puesto enfermo y al final ha estallado, ¿no? Y este es el gran problema. Y ahora pues no sabemos cómo pues, ordenar todo este tema de los... de ahí me parece razonable que entren las dudas acerca de si el instrumento de planeamiento como tal es el instrumento adecuado o tenemos que ir buscando efectivamente. Pero la conclusión es que sin duda el Estado tiene que intervenir, ¿no? Hubo muchas críticas, recuerden ustedes cuando el informe de impacto de género, pues yo sinceramente creo que esa jurisprudencia que se hizo ha sido quizá más influyente que muchas políticas de género que se han llevado a cabo en determinadas instancias de gobierno, estatales o autonómicos, ¿no? Porque provocó realmente, y los colectivos, y todos ustedes lo saben, enseguida esa visión del urbanismo que parecía que era algo insólito, pues se asumió con mucha alegría, ¿no? En segundo lugar, les decía que ya se ha dado cuenta de la dispersión autonómica que en este momento se ha producido y lo que va pues, surgiendo a continuación. Yo sí tengo un decreto ley aquí, que no sé si es al que te referías o no. Es un decreto ley del 1022 de medidas urgentes en materia urbanística, ¿no? Que es de Baleares, ¿no? Y es fantástico, o sea, de verdad, esto es lo que no debe ser, desde mi punto de vista. Yo no sé si aquí hay algún responsable del mismo, pero es que incluso la lectura de la propia exposición de motivos ya pone un poco en marcha lo que no puede ser, a donde no podemos llegar desde mi punto de vista, y lo digo a nivel personal. Dice, les leo sintética, en el municipio de San Josep de Talaya, en Ibiza, hay 2 edificios conocidos como apartamentos, hasta el nombre ya apunta manera, Don Pepe. Se trata de 2 bloques de edificios, cada uno con una planta baja y 4 pisos, con un centenar de viviendas en total. Estos edificios fueron construidos hace más de 5 décadas en un espacio controvertido junto al lado del aeropuerto de Ibiza y cerca de la línea de costa. En fin, dice que las diferentes legislaciones que se han hecho para dar más seguridad, que no han conseguido efectivamente, que tuvo un efecto decisivo en el estatuto y tal. Y la situación más o menos la describe en la siguiente. Se encuentran dentro de la protección de diversas zonas de influencia, como las de AESA, de la línea de exclusión de ruidos del aeropuerto, del Parque Natural de Ses Salines, de afectación de costas, así como dentro de las zonas declaradas LIC y SEPASA. Lo tienen todo, ¿no? Bueno, se abre un expediente municipal de ruina, se encuentran fuera de la actual normativa urbanística, ha cambiado de propiedad y una exposición de motivos declara que los actuales ocupantes son terceros de buena fe. Bien, genera un gran problema de acceso a la vivienda. Este es el tema. Se quiere solucionar la vivienda, que es lo que decía antes Jorge. Pues sí, efectivamente este es el problema. Quizá, y este es, digamos, uno de los elementos determinantes que hay en este momento. Esto es, yo creo que, y ahora sigo leyendo el decreto, efectivamente el problema del urbanismo ahora viene determinado por el derecho a la vivienda y viene determinado por la necesidad de energía renovable. Y esto es lo que yo creo que está distorsionando todo lo que en este momento ocurre con el urbanismo. Y habéis visto, como Marcos lo ha dicho, cómo la propia Unión Europea ha tenido que dar un paso atrás, pero la crisis en este momento a nivel de despachos de abogados es este problema. Este es el gran problema, el problema energético y el problema de los parques eólicos, parques fotovoltaicos, y en fin.
En conclusión, en este decreto pues hay el problema de la vivienda y el problema de un número importante de familias que tenían una legítima confianza, etcétera, etcétera. Y entonces, pues después de una reunión, dice, a 3 bandas además, que podían un poco corregir lo que aquí hay en el ayuntamiento, dice, llegados a este punto, resulta urgente y necesario, claro, porque es un decreto ley, ¿no? Mediante el artículo 3º de este decreto ley, y dice el artículo lo siguiente, ¿no? Se clasifica como suelo urbanizable directamente ordenado y destinado a vivienda, a acoger vivienda protegida de promoción pública, para realojar a los propietarios afectados por las actuaciones, los terrenos que ocupan los apartamentos 2PP. En el plazo de 2 meses, el ayuntamiento y tal, las determinaciones previstas en este artículo se imponen y vinculan directamente al planeamiento urbanístico y territorial, por esto digo contención a las comunidades autónomas. Legislación en la forma en que la estaba diciendo, sí, pero claro, la utilización ya del decreto ley en estos términos, el ejemplo del Estado ha sido malo, porque yo tengo un recuerdo de un antiguo presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias. Coincidimos en un hotel magnífico en el norte de Fuerteventura, se veía la isla de Lobos, se veía la isla de Lanzarote y me pregunta, oye, ¿por qué en Andalucía han hecho esto? Y digo, presidente, porque tienen un decreto ley. Y se quedó el hombre mirando y me dice, si yo tuviera un decreto ley. Canarias, claro, a continuación tiene un decreto. Los decretos ley y la urgencia y la necesidad están para otras cosas, pero no para tratar de resolver efectivamente. Y termino. ¿Qué tiene que hacer o qué puede hacer el Poder Judicial? Hombre, el Poder Judicial, el problema que tiene es que poco va a resolver porque la normativa que estamos viendo es normativa autonómica y, en consecuencia, pocos asuntos, cada vez menos, llegarán al Tribunal Supremo. ¿Qué ocurrirá? Que todo morirá jurídicamente en las comunidades autónomas. Y en las comunidades autónomas no hay en este momento posibilidad de establecer una doble instancia. Un plan de urbanismo, de la naturaleza que ustedes quieran, no se puede resolver en una sola instancia, cuando después no hay recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el 90% de los casos. Por tanto, el tema de la doble instancia en la revisión de un instrumento de esta categoría me parece que es imprescindible. Creo que hay que darle 40 vueltas a la acción pública, no vamos a entrar en detalle, todos los proyectos, este anteproyecto lo han contemplado, en la línea en que apostaba la ley de medio ambiente es razonable, sin embargo la ley de la vivienda apuesta en un sentido absolutamente contrario, claro, hay que unificar, ¿no? Y yo tengo no digo que sea creación personal, pero es lo que yo he calificado lo de la sentencia abierta. Esto es, ¿por qué no podemos que la sentencia quede pendiente de subsanación en vía jurisdiccional en vez de tener que repetir? Eso también se apunta en vía administrativa en el último anteproyecto de ley y que me parece que es importante. Pero termino dando ánimos. Esto es, hemos llegado a un urbanismo medioambiental, sostenible, etcétera, etcétera. Y esto lo hemos exportado desde el punto de vista del urbanismo. Saben ustedes que hay en marcha unos nuevos parámetros que son las ESG, Environment, Social and Government, que se imponen en el aspecto económico, en el aspecto cultural, en el aspecto financiero. Todo eso es necesario y ya a partir de enero del 24 las grandes empresas van a estar obligadas a tener estos criterios que todos ustedes conocen. Eso lo hemos exportado, efectivamente, desde el punto de vista urbanístico. Por tanto, yo creo que eso va a ser perfectamente posible. Abandono, por tanto, la melancolía y me apunto, obviamente, al futuro, que creo que con la colaboración de todos es imprescindible llevarlo a cabo. Muchas gracias. Muy bien, pues con esta última intervención habríamos terminado. Volvemos a ir muy justos de tiempo, por lo tanto, yo creo que no voy a abrir espacio para el coloquio, nos quedaríamos aquí hasta las 5 de la tarde. Entonces, simplemente, bueno, pido un aplauso para esta mesa.